¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. Buen día María, buen día Neidelin, buen día Steven, buen día por aquí Margie, buen día Leonardo, buen día Sandra, buen día a todos ustedes. ¿Qué tal Christopher? Buen día. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre otro género literario muy importante. Recuerda que en la clase pasada habíamos hablado sobre el género épico, algunas especies de este género literario. Ahora vamos a continuar con el género lírico. Una vez más, buen día a todos ustedes. Vamos a comenzar. Bien, como están viendo en la pantalla, he puesto a tres autores representativos en la poesía, ¿no? Cada uno de estos autores son o tienen un estilo distinto, un estilo diferente, ¿no? Recuerda que el género lírico nos muestra eso, ¿no? La producción poética. Tenemos, por ejemplo, en la parte izquierda, ¿no? A Rimbaud, que es uno de los autores franceses del simbolismo, siglo XIX, ¿no? Arthur Rimbaud, considerado uno de los poetas malditos. En la parte central, la poeta Blanca Varela, ella pertenece a la generación del 50, ¿no? De la literatura peruana, una representante de la literatura peruana en la poesía, Blanca Varela, con algunos lineamientos de elementos del surrealismo, ¿no? Y en el lado derecho está Raúl Zurita, uno de los autores más destacados de la poesía contemporánea, ¿no? Todavía está vivo dentro de la literatura hispanoamericana. Raúl Zurita es de la poesía chilena. Así que tenemos tres perspectivas distintas, ¿no? Grandes poetas, ¿no? Así que te recomiendo la poesía de estos tres autores. Bien, ahora sí vamos a empezar con la literatura, en este caso con el género lírico, ¿no? Vamos a ver de pronto qué características tiene este género lírico, cuáles son, ¿no? Sus especies de este género literario y también mencionamos un poco algunos estilos y los tópicos, ¿ya? Empezamos. A ver, este género se origina en la época antigua, como también se había originado, ¿no? La producción que habíamos señalado del género épico. Dice, género que se origina en la época antigua, que no estaba destinado a ser leído en el inicio, ya recuerda, al inicio de esta concepción, no está, ¿no? Vinculado a ser leído, sino a ser recitado ante un público por un individuo o por un coro. Entonces recordemos esos detalles, ¿ya? No estaba destinado a ser leído, sino a ser recitado ante un público. A ver, por acá nos preguntan, Alondra, si estoy presentando. Sí, Alondra, sí, estoy presentando las diapositivas. Posiblemente puede ser la conectividad. Trata de actualizarlo o salir y volver a entrar por si acaso. Ujú. Bien, entonces, como estaba diciendo, ¿no? Este género literario se origina en la época antigua y recuerden, no estaba destinado a ser leído, como actualmente nosotros agarramos un poema, ¿no? O un libro de poesía y vamos a leerlo, ¿no? En la época antigua no estaba destinado a ser leído porque recuerda que en los tiempos donde se produce este género no estaba la escritura, ¿no? Más bien estaba destinado a ser recitado ante un público por un individuo o por un coro, ¿no? Acompañado de algún instrumento de música, principalmente de la lira, ¿no? De ahí proviene el
género lírico, ¿no? La palabra lírico, ¿no? Proviene de este instrumento musical que acompañaba a esta expresión, ¿ya? A esta forma de recitar, ¿no? Desde el plano mitológico, no había en esa época de la antigua Grecia, donde se origina el género lírico como el género épico, ¿no? En esa época donde se origina el género lírico y el género épico no hay escritura todavía. Todo es de forma oral, ¿no? Poco a poco, ¿no? Va ya manifestándose la escritura, pero cuando nace el género lírico y el género épico, ¿no? No hay escritura todavía, ¿no? Por eso que toda esta producción estaba de forma oral, ¿no? En el género épico, por ejemplo, la Ilíada, la Odisea, que pertenecen a las epopeyas, estas obras no estaban escritas, estas obras estaban siendo recitadas, la epopeya, ¿no? La Ilíada y la Odisea, del género épico, ¿no? Y también en el caso del género lírico, en su origen, no estaba vinculado a la escritura, sino a la oralidad. Desde el plano mitológico, ¿no? Apolo, el dios de las artes y de la adivinación, tocaba hermosas canciones en este instrumento, expresando un mundo subjetivo pleno de emociones. Otro punto entonces, importante, desde el plano mitológico, el dios Apolo, ¿ya? Tocaba estas grandes, ¿no? melodías, pero recuerda, ¿con qué instrumento? Con la lira. ¿Y qué expresaba? Un mundo subjetivo lleno de emociones. Por ello, el género lírico va a tener esa connotación, ¿no? ¿Qué va a expresar el género lírico? El género lírico va a expresar un mundo, ¿ya? Un mundo subjetivo pleno de emociones. Ya sabemos entonces qué le diferencia de otro género literario, ¿no? Al género lírico lo que busca es expresarte, manifestarte esas emociones, ¿ya? La sensibilidad, las emociones, los sentimientos. A diferencia del género épico que te mostraba que el mundo exterior te narraba acontecimientos, ¿no? Te contaba la historia. En el caso del género lírico, más que contarte la historia, es lo que busca es manifestar emociones, ¿ya? En el género lírico busca manifestar emociones. A ver, por ejemplo, ¿no? ¿En algún momento has escrito un poema o has dedicado un poema a alguien o te han dedicado un poema? ¿Sí o no? A ver, ¿te han dedicado un poema, has escrito un poema o has dedicado a alguien un poema a una persona? En el colegio, por acá dice, ¿no? Sí. Ya, ¿y con qué intención has hecho eso? A ver, ¿con qué intención? ¿Cuál fue tu intención para dedicarle un poema, ¿no? O que te hayan dedicado un poema. Claro, ahí te das cuenta, ¿ves? ¿Cuál fue tu intención? Expresar tus sentimientos, ¿sí o no? Claro, tu intención era mostrar lo que sentías, ¿no? Claro, pero tu forma era de expresar esos sentimientos a través de ello, ¿no? Bueno, la intención de Juliana era conquistarlo, ¿no? Por acá nos dice, pues claro, también fue tu intención manifestar esas emociones, ¿no? Expresar tus sentimientos, ¿no? ¿Y lograste o no lograste, Juliana, conquistarlo? Por acá dice, tampoco te hace caso el Pitabot. Pobre Leonardo. A ver, por acá Jerick nos dice, profesor, disculpe si me salgo un poco del tema, pero ¿tiene relación a esto o tengo dudas? Si el escritor cuneiforme sale en Mesopotamia y fue la primera civilización, ¿por qué en la antigua Grecia no escribían? Lo que sucede, Jerick, es que de pronto cada cultura tiene su propia, eh, ¿cómo se puede decir? Su propio proceso, ¿no? Cada cultura tiene su propio proceso. Ujú. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? En la antigua Grecia, cuando llega ya la escritura, ¿no? Y cuando se desarrolla la escritura, por ejemplo, en nuestra cultura, la cultura incaica,
¿no? En el desarrollo del incanato todavía no llega a la escritura, ¿no? O sea, no llega ese proceso de la escritura. Cada cultura tiene su propia, ¿no?, producción, su propio desarrollo, ¿no? Para algunas culturas, ¿no?, el hecho de llegar a la escritura no necesariamente es un proceso ideal, ¿no? Ujú. ¿No? No sirve para algunas culturas esa llegada de la escritura, ¿no? Porque ya tienen otros vehículos de comunicación, ¿no? Por eso, ajá. Muy bien, a ver, ¿qué más nos dicen por aquí? Muy bien. Por acá dice Christopher, profesor, yo le quiero dedicar a alguien un poema. Muy bien, Christopher. Dentro de un momento vamos a hablar de los tópicos y hay un tópico que se llama el carpe diem. Aprovecha el momento, el ahora, el instante. Ese es el carpe diem, ¿ya? No dejes, ¿no?, para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no? Eso es lo que dice el carpe diem, ¿no? Aprovecha el instante. Así que escucha el carpe diem. A ver, por acá nos dice, profesor, si la historia era de forma oral, ¿había un cambio? Sí. Sucede que cuando las producciones literarias pertenecen a la oralidad, hay versiones de esta producción. O sea, no se sabe con exactitud cuál es la versión original, pues, ¿no? Siempre hay unas variantes. Ujú. A ver, por acá Ashley dice, cuando me dedicaron un poema, solo corregí las faltas ortográficas, dice por aquí. Muy bien. Pobrecito la persona, ¿no? Le dedico un poema, las expresiones, las emociones, y así quedó. Le quitan la voluntad por aquí, ¿no? Entonces, recordemos, para el género lírico, ya sabes, ¿qué se muestra en el género lírico? Un mundo subjetivo pleno de emociones. No te olvides de eso, ¿ya? No te olvides porque eso es fundamental dentro del género lírico y lo diferencia de otros géneros literarios, ¿ya? A ver, una vez más, como lo vimos en la clase anterior, diferenciar entre el autor y el hablante lírico. Profesor, pero acá era el narrador, pero estamos en la poesía y en la poesía no hay narrador. Recuerda, en la poesía no hay narrador, ¿ya? Recuerda, en poesía no hay narrador. En vez de narrador está el hablante lírico, la voz lírica o la voz poética, ya así se le llama. Hablante lírico, hablante poético, voz lírica, voz poética, ¿ya? Así se le llama en el caso de la poesía. O sea, ¿quién es el hablante lírico? Aquel que te expresa esas emociones, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, continuamos. A ver, características del género lírico. Evoca emociones, ¿ya? Toda manifestación del género lírico, ¿qué hace? Evoca emociones. Y por ello te muestra un mundo interior, el mundo interior. A diferencia, mira, estamos viendo la diferencia con el género épico, ¿no? En el género lírico te evoca emociones, en el género épico te narra acontecimientos, en el género lírico te muestra el mundo interior, en el género épico te muestra el mundo exterior. Ahí te das cuenta de la diferencia, ¿ves?
En el género lírico está el hablante lírico o la voz poética. En el género épico está el narrador. En el género lírico hay subjetividad. En el género épico, objetividad. ¿Ya? En el género lírico hay el uso de la musicalidad. En el género épico hay mayor importancia en la descripción. ¿Qué quiere decir evocar emociones? Manifestar los sentimientos, ¿no? Lo que busca es manifestar los sentimientos. La voz poética quiere mostrarte esos sentimientos que se está desarrollando en él, ¿no? Por eso que un poema lo que busca es transmitir los sentimientos, ¿no? Para que llegue al lector, ¿no? El lector va a lograr, ¿no? Descifrar esas emociones que se está plasmando dentro de un poema, ¿ya? Por eso que cuando por acá dice, ¿no? Yo dediqué 2 poemas. La primera me rechazó, ya la segunda me aceptó, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto quizá la persona no tenía esas mismas emociones que esa persona estaba manifestando, ¿no? Por eso lo rechaza, ¿no? Y de pronto lo acepta porque justo esas emociones, esos sentimientos eran correspondidos. ¿Ves? Por ello, exacto, por ello tiene relación con la subjetividad, efectivamente. ¿Ya? Ah, sentimientos, sentimientos. Sentimientos, emociones, sentimientos. Los sentimientos vinculados al lector, ¿no? O sea, los sentimientos de la voz poética van dirigidas al lector, ¿no? Y el lector va a tener que descubrir esos sentimientos, ¿no? Claro, los poemas buscan expresar emociones. Ahora, cualquier tipo de emociones, ¿ah? No solamente el amor, ¿no? ¿Ya? Cualquier tipo de emociones, ¿ah? Cualquier tipo de sentimientos, ¿ya? Cualquier tipo de sentimientos, ¿no? O emociones. Ya puede ser el amor, el odio, el rechazo, ¿no? La tristeza de pronto, ¿no? O sea, cualquier tipo de emociones, ¿ah? No necesariamente vamos a encontrar un poema que solamente evoca tristeza por el amor, ¿no? También podemos encontrar ansiedad, ¿no? Terror, ¿no? O sea, los poemas evocan eso, ¿no? Obviamente dependiendo de los autores y lo que buscan mostrarte, ¿no? También una emoción puede manifestar, por acá nos dice, una manifestación o queja cultural o de la sociedad, sí, porque está evocando su rechazo. Por ejemplo, una emoción puede ser el rechazo a algo o a alguien, ¿ves? Por eso que puede manifestar una queja cultural, una queja social, ¿no? Sí, Gustavo Adolfo Bécquer es un autor muy importante de la poesía española. Ujú. Ahora, por acá nos dice, a ver, se me fue la pregunta, ¿dónde está? Ah, con relación a la musicalidad, ya. Por ahí estaba, justo, encontré. Ahí está la pregunta que nos estaban diciendo, profesor, ¿qué quiere decir con esa noción de la musicalidad? Cuando hablamos de musicalidad en el caso de la poesía, estamos hablando del plano rítmico, ¿ya? Estamos hablando del plano de la métrica, la rima, el ritmo, la métrica, ¿ya? Entonces, un poema tiene esas nociones, ¿no? El plano rítmico, el sentido métrico, la rima. Edgar Allan Poe tiene un poema, El Cuervo, por ejemplo, ¿no? Es un gran poema. ¿Ves? Ujú. Entonces, el plano de la musicalidad está vinculado a esos elementos, ¿ya? Claro, el rap también, sí, 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 el rap también muestra algunos elementos, ¿no? De la poesía. No todos, obviamente, pero tiene algunos registros, ¿no? Subjetividad, ¿qué quiere decir? El vínculo con las emociones, o sea, con los sentimientos.
La objetividad está vinculada a la razón, la subjetividad está vinculada con las emociones o sentimientos. ¿Ya? Ser subjetivo está lleno de emociones, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo del poeta José Martí llamado el poema La Niña de Guatemala. Bueno, el poema es más extenso, ¿ya? El poema más extenso, ¿no? Pero acá tenemos tres estrofas. Tú dirás, profesor, ¿qué es una estrofa? Mira, que una estrofa, segunda estrofa, tercera estrofa, ¿ya? Vamos a poner así, ¿no? Primera, segunda y tercera estrofa. Una estrofa está compuesta por versos. Esta primera estrofa tiene uno, dos, tres, cuatro versos. ¿Ya? Cada verso es una línea, como estamos observando. Un verso tiene un conjunto de sílabas. ¿Ya? Estas son llamadas sílabas métricas. ¿Ya? Entonces recuerda, un verso tiene un conjunto de sílabas métricas. Una estrofa, un conjunto de versos. ¿Ya? Bien, acá tenemos tres estrofas, cada estrofa tiene cuatro versos, ¿no? Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirios los ramos y las orlas de reseda, y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ahí te das cuenta del sentido métrico, es el plano rítmico, ¿sí o no? Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado, ella se murió de amor. Las sílabas métricas es el silabeo, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, acá tienes, ¿no? Quiero, una sílaba, que, una sílaba, ro, dos sílabas, así vas contando, ¿no? A ver, por acá nos dice profesor, y la música, las canciones, sí, las canciones en cierta medida tienen, ¿no? Rasgos de la canción es una especie de género lírico, pero no estamos hablando de la canción de la actualidad, ¿no? De la especie de género lírico, la canción tenía un sentido métrico, ¿no? Ya plano rítmico, métrico, ¿no? Luego tiene sus variantes, ¿no? Bien, ese es el género lírico. Emociones, mundo interior, presente el hablante lírico, subjetividad vinculado a las emociones y sentimientos, el uso de la musicalidad, el ritmo, la métrica, la rima. Un poema está formado por estrofas, puede ser solamente una estrofa. Una estrofa tiene versos, ¿no? Conjunto de versos puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 versos puede contener una estrofa, dependiendo de lo que desea el autor, ¿no? Y cada verso tiene un conjunto de sílabas, sílabas métricas. Es el conteo de las sílabas, ¿no? Un verso puede tener una sola sílaba, puede tener 10, puede, máximo 10 versos, no, ¿ah? No, Yerick, yo he puesto un número cualquiera, ¿no? El autor puede poner los versos que desee. Puede ser versos de una sola, perdón, estrofas de un solo verso e infinito, ¿no? Puede ser de 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 100, lo que él desee, ¿no? Obviamente que si es que vamos a hablar de tercetos, un terceto tiene tres versos. Un cuarteto tiene cuatro versos, ¿no? Si hablamos de algunas estrofas específicas, ¿no? Pero el autor puede escribir lo que quiera, ¿no? Hay algunas estrofas ya específicas, ¿no? Por ejemplo, el terceto, conjunto de tres versos. La estrofa cuarteto, conjunto de cuatro versos. Si yo quiero hacer un soneto, tengo que hacer dos tercetos y dos cuartetos, ¿no? Y me sale un soneto.
Sí, hay versos de una sílaba, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, ¿no? Si yo escribo así, mi casa está, y pongo acá, a la orilla, a ver, a orilla, y puedo seguir avanzando, ¿no? Entonces, ¿qué he puesto? Mira, 4 versos acá. Primer verso, una sílaba métrica. Segundo verso, 2 sílabas métricas. Tercer verso, 2 sílabas métricas. ¿Ves? Mira, el primer verso tengo una sola sílaba métrica. Y así sucesivamente, ¿ves? Voy contando, ¿no? Sí, hay versos de una sola sílaba métrica. Ujú. Claro, el poema 20, que es parte de los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, pertenece al género lírico. Ujú. Vamos entonces al siguiente punto. Se logró entender, ¿no? Estas características del género lírico, ¿no? ¿O hay alguna duda, pregunta por ahí? ¿Todo ok? A ver, por ahí, ¿qué me dicen? Se logró entender, ¿no? Muy bien. Sí, estamos hablando del género lírico. El género lírico está vinculado a la poesía. Ujú. A ver, Victoria, lo habíamos señalado en el punto anterior. Aquí, mira. Aquí, ¿no? El género lírico, lírico proviene de la palabra lira, ¿no? Y la lira fue un instrumento musical y también la lira está vinculado a la melodía. Por eso que lo lírico está vinculado al plano melódico. Por tanto, muestra desde la perspectiva mitológica, desde la concepción de Apolo, ¿no? El mundo subjetivo pleno de emociones. Quiere decir que toda obra que pertenece al género lírico, ¿no? ¿Ya? Toda obra que pertenece al género lírico se manifiesta, ¿no? Desde la subjetividad. Ujú. Porque lo lírico proviene de la palabra lira, y lira era un instrumento musical, una expresión melódica, ¿no? O sea, lo lírico sería una expresión melódica. Si la lira es un instrumento musical que manifestaba, ¿no? Emociones, entonces lo lírico es una manifestación melódica, ¿no? Melodía, ¿no? Y esa melodía que expresaba un mundo subjetivo pleno de emociones. Ujú. Sí, entonces estas características son del género lírico en general. Ajá. Los ditirambos, ¿ya? Los ditirambos, esos elementos del ditirambo va a ser el origen del teatro. Eso lo vamos a ver ya la siguiente semana, ¿no? Cuando hablamos del género dramático. El género dramático está vinculado a los ditirambos, ya el origen del teatro griego. Vamos ahora a las características. ¿Qué quiere decir con mostrar el mundo interior? A ver, el mundo interior está vinculado ¿a qué? A las emociones. Entonces, ¿qué hace el hablante lírico? Va a mostrar lo que siente, o sea, lo que siente él. Por eso que va a mostrar su mundo interior. O sea, va a mostrar ¿qué? Sus emociones. Va a mostrar sus sentimientos. No, cuando hablamos de un poema, este es un poema. Bueno, es un fragmento del poema. Este poema se está dividiendo en estrofas. Cuando hablamos del poema, no cuando hablamos del poema, no cuando hablamos de la poesía en general, del poema. A ver, dice, profesor, ¿cómo transmitir sentimientos a palabras y que no se escuche muy común? Bueno, eso ya sería todo un
toda una clase, ¿no? En cierta medida. Lo que tenemos que hacer, por ejemplo, si queremos escribir poesía, muchas veces tenemos que leer, ¿ya? A autores diversos, ¿no? De diversos géneros o de diversas esencias poéticas, ¿no? Para tener de pronto una mirada global de cómo se produce, ¿no? Una concepción poética, ¿no? Y a su vez también tener una sensibilidad, ¿no? Ser muy observativo, ¿no? O sea, observar plenamente todo, porque el poeta tiene esa genialidad, ¿no? De lo que observa, darle una expresión poética o darle una expresión mágica, ¿no? Por ejemplo, mira, Neruda, ¿no? Veía la cuchara y sacaba un poema en torno a la cuchara, imagínate, ¿no? Oda a la cuchara, oda a la cebolla, ¿no? Los haikus, por ejemplo, ¿no? Los haikus eran pequeños poemas de 2, 4 versos, pero expresaban una gran connotación, ¿no? Imagínate, de pronto una persona va caminando y de pronto en el río ve, ¿no? Un sapo, ¿no? Que está saltando en una hoja y se está reflejando, ¿no? En las aguas. Y a través de eso saca un poema que puede representar de pronto, ¿no? La transitoriedad de la vida, ¿no? ¿Ves? Entonces, un poeta logra eso, ¿no? Logra que de pronto tienes aquí un lápiz y mientras vas escribiendo con el lápiz se rompe, ¿no? La punta del lápiz y entonces escribe sobre eso. Pero cuando escribe sobre la ruptura de la punta del lápiz, lo lleva, ¿no? A una noción existencial, ¿no? Trasciende solamente este acto. Entonces tú dirás, profesor, pero es solamente la ruptura de un lápiz, profesor, de una punta de lápiz. ¿Qué tiene de relevante en nuestra vida eso? Pero el poeta trata, ¿no? De darle esa relevancia. Puede ser, claro, como un símil, efectivamente. Por eso va a utilizar diferentes figuras literarias, ¿no? Puede utilizar símil, metáfora, hipérbaton, hipérbole, ¿no? Entre otros elementos, ¿no? Entonces, el poeta logra llevar a la trascendencia de pronto a algunas cosas que posiblemente sean tan insignificantes para nosotros, ¿no? Eso es lo que hace el poeta, ¿no? Siguiente, vamos a las especies del género lírico. Mira, vamos a poner todas las especies, ¿ya? Bueno, no son las únicas especies del género lírico, ¿ah? Son las más representativas, ¿ya? A ver, la égloga, ¿ya? Égloga, mira, la égloga es una poesía pastoril vinculada a la vida del campo. Quiere decir, cuando nosotros tengamos un poema que nos exprese, ¿no? Esta vida sosegada del campo, ¿no? A los pastores dentro de un espacio como la naturaleza, estamos ante una égloga, un poema extenso, pastoril. Ejemplo, la égloga de Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega es un poeta español, ¿ya? De la época de la Edad de Oro, del Renacimiento, ¿ya? Garcilaso tiene tres églogas, pero la égloga más conocida es la primera, la égloga primera, que te hablaba sobre la historia de Salicio y Nemoroso, ¿no? Salicio está triste, sufriendo, porque su amada Galatea no le corresponde. Por más que muestra sus emociones Salicio, Galatea lo rechaza, ¿no? Mientras que Nemoroso está sufriendo por el amor de Elisa. Bueno, más por qué el amor de Elisa, porque Elisa ha muerto, ¿ya?
O sea, su amada Elisa ha muerto, ¿no? Por eso que sufre, el pobre Nemoroso, porque su amada ha muerto, ¿ya? Entonces es la historia de dos pastores, ¿no? Y estos dos pastores nos empiezan a manifestar esas emociones, ¿no? A través de estos versos. Y bueno, tenemos aquí un pequeño fragmento. Mira qué dice, mira, corrientes, aguas puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas, hiedra que por los árboles caminas, torciendo el paso por su verde seno, yo me vi tan ajeno del grave mal que siento, que de puro contento con vuestra soledad me recreaba, donde con dulce sueño reposaba y con el pensamiento discurría por donde no hallaba sino memorias llenas de alegría. Y en este mismo valle, donde agora me entristezco y me canso en el reposo, estuve ya contento y descansando. Y sigue, ¿no? Mencionando. En un poema por acá dice, ¿es una historia en un poema? Puede haber, ¿ah? Puede haber. Un poema puede manifestar las emociones a través de una historia. Ahora, ujú, ¿ya? Recuerda que esta poesía es del siglo XVI, ¿ya? Por eso vas a encontrar la palabra agora, ¿no? Muy bien. A ver. Ujú, exacto. Por aquí, dudas, preguntas. Y estamos ante recuerda, ante un poema que está mostrando el mundo pastoril. Sí, ahora, ¿no? Ahora sería, ¿no? En este momento, ahora. Ujú. Pero en aquella época se hablaba así, ¿no? Que ahora. Una forma más culta, ¿no? Bien. Ejemplo de égloga, entonces. Y ahí te das cuenta cómo el poeta va describiendo, ¿no? Corrientes, aguas puras, cristalinas. ¿Ves cómo está desarrollando poco a poco el ambiente pastoril? Cómo está mostrando sus sentimientos, ¿no? Del grave mal que siento, que de puro contento con vuestra soledad me recreaba. Cuando habla de Galatea, por ejemplo, ¿no? Cuando dice, más dura que mármol a mis quejas y el encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve, ¿no? Galatea le dice, ¿no? Estoy muriendo y aún la vida temo, témola con temor, ¿no? Y eso es la égloga primera, ¿no? Un mundo pastoril que puede incluso manifestarte en ese mundo pastoril elementos como el amor, la desdicha. Pero recuerda, cuando es una égloga, porque está en un mundo pastoril. Exacto, Diego, es una manifestación que mezcla emociones, sí, la naturaleza. Por acá dice, el poema es un relato del alma del autor. Claro, lo podría ser, Leonardo, ¿no? Una concepción del poema, ¿no? Es como un relato del alma del autor. Cuando hablamos del alma del autor está también reflejado las emociones, ¿no? A ver, por acá dice, profesor, entonces el hablante lírico siente y sabe todas las emociones como un narrador omnisciente. Claro, en el caso de la voz poético, el hablante lírico te puede expresar sus emociones, ¿no? Como también puede contarte o expresarte las emociones que ha observado, ¿no? Ujú. Si él muestra sus emociones, ese hablante lírico está
partiendo de la primera persona, ¿no? Pero si el hablante lírico te evoca emociones de otro ser, lo está desarrollando desde la tercera persona, ¿no? Volvemos. Ahora vamos a la elegía. La elegía es una obra que evoca lamento, congoja, desilusión por alguien o por algo. ¿Ya? En el caso de la elegía, recuerda, hay tristeza, desolación, congoja, lamento, nostalgia, ¿no? Por este ser. ¿Ya? El tono elegíaco entonces es la tristeza, la desolación. Ejemplo de elegía, Mariano Melgar. Recuerda que Mariano Melgar tiene yarabí, elegía, sonetos, ¿no? Escribe de todo Mariano Melgar, ¿no? Un ejemplo, la elegía primera. Esta elegía que está dedicada a Silvia. ¿Recuerdas a Silvia, no? Una de sus musas de Mariano Melgar. Mariano Melgar recuerda que pertenece a la época de la emancipación de la literatura peruana, ¿ya? Época de la emancipación de la literatura peruana. Considerado Mariano Melgar como precursor del romanticismo en el Perú, ¿ya? Precursor del romanticismo peruano, Mariano Melgar. ¿Por qué a verte volví, Silvia querida? Ahí te das cuenta, mira, lo que está expresando, ¿no? Triste para qué, dice, ¿no? Para trocarse mi dolor en más triste despedida. Pobre Mariano Melgar, ¿no? Imagínate, ¿no? Nos está diciendo que vuelve con la intención de encontrarse con Silvia, ¿ya? Quiere en mi dice, quiere en mi mal mi suerte deleitarse. Me presenta más dulce el bien que pierdo, ¿no? Porque cuando retorna y quiere estar con Silvia, se da cuenta de que Silvia ya no lo quiere, ¿no? Memoria infeliz, dice, ¿no? Triste recuerdo. Te vi, qué gloria, pero dura pena. ¿Por qué? ¿Por qué está triste entonces la voz poética? Por eso dice, de ti me arranca cruda suerte, este mi gran dolor, este es mi duelo, en verte busqué vida y hallo muerte. La elegía lo que busca es expresar lamento, congoja, ¿no? Por alguien o por algo. ¿Ves? Aquí hay un lamento por el amor, ¿no? Un lamento por el amor perdido. Un lamento por qué? Por la muerte de este amor, ¿no? En verte busqué vida y hallo muerte. Exacto. Entonces volvemos. ¿Qué dice la elegía? Evoca lamento, congoja, desilusión por alguien o por algo, ¿ya? Cosa contraria, la oda. La oda no evoca tristeza, lamento, congoja. La oda evoca admiración, pleitesía, elogio, ¿ya? La oda evoca eso, diferente de la elegía, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de oda. Pablo Neruda. Hay un ejemplo de Pablo Neruda, Al día feliz. Es un fragmento, porque el poema todavía continúa, ¿ya? Pero esto es una oda, mira. Oda de Pablo Neruda al día feliz, ¿no? Esta vez dejadme ser feliz. Nada ha pasado a nadie, no estoy en parte alguna, sucede solamente que soy feliz por los cuatro costados del corazón, andando, durmiendo o escribiendo. ¿Qué voy a hacer? Soy feliz. Soy más innumerable que el pasto en las praderas. Siento la piel como un árbol rugoso y el agua abajo, los pájaros arriba, el mar como un anillo en mi cintura. A ver, por acá nos dice, la elegía es un poema, claro. Estamos hablando de las especies del género lírico. Hemos hablado de la égloga, hemos hablado de la elegía, hemos hablado o estamos hablando de la oda, ¿no? ¿Qué diferencia entonces entre una oda y una elegía? La oda manifiesta admiración, ¿ya?
y que se muestra en la elegía, se manifiesta una tristeza congoja. ¿Y que se manifiesta en una égloga? Un mundo pastoril, ¿no? ¿Ya? Entonces recuerda, en la égloga un mundo pastoril, ¿no? Vinculado a la naturaleza y las emociones. La elegía, en cambio, muestra tristeza, lamento, congoja. Y la oda, exaltación, ¿no? Pleitesía, felicidad, ¿no? Ahí vemos la diferencia entre estas especies. A ver, por acá, especies y tipos de poesía lírica, no. Vamos a hablar de tipos. Más adelante vamos a hablar de tipos de poemas, ¿ya? Podemos mencionar, por ejemplo, la poesía social, la poesía conversacional, la poesía amorosa. Esos son ya tipos de poesía, no lírica. Ujú. Estamos hablando de especies, ¿no? En el género lírico está los poemas en prosa o también en verso. Ujú. Volvemos entonces al cuadrito. Vamos con el madrigal, ¿ya? La poesía es una expresión amplia, ¿ya? Los poemas están incluidos dentro de la poesía, sí, pero la poesía es amplia. No solamente vamos a encontrar, ¿no?, poemas dentro de el género lírico, también vamos a encontrar textos poéticos, ¿ya? O prosa poética, que también es parte del género lírico, ¿no? Por ejemplo, las epístolas es parte del género lírico, ¿ya? No solamente versos, ¿no? No solamente versos, ¿ya? Siguiente, el madrigal. ¿Qué es el madrigal? Poema breve. Mira, a diferencia de la égloga, la elegía y de la oda, el madrigal es un poema breve, generalmente de tema amoroso. A ver, un ejemplo de madrigal. Gutierra de Cetina. Este madrigal que se llama Ojos claros serenos. A ver, lee este poema y en los comentarios quiero que me digas qué es lo que busca manifestar la voz poética o el hablante lírico. A ver, ¿qué busca manifestar, no? ¿Qué emociones está mostrando la voz poética, el hablante lírico en este poema breve? Ojos claros, serenos. A ver, ¿qué nos está diciendo por aquí? Tristeza, lamento, congoja. Entonces, lo lírico, todos son poemas. Por acá dice, ¿qué expresa el madrigal? Es un poema corto, casi siempre con elemento de romance. Sí, a ver, volvemos, ¿ah? A ver, el madrigal que expresa, mira, poema breve generalmente de tema amoroso.
¿ya? O sea, una característica del madrigal es su brevedad, a diferencia de otras especies, ¿no? Por ejemplo, la elegía es extensa, la égloga es extensa, la oda es extensa, el madrigal es breve, ¿ya? Y aquí, en este madrigal, recuerda que tiene una temática amorosa, ¿no? A ver, la pregunta era, ¿qué busca manifestar esta voz poética? ¿Qué expresa? A ver, ¿qué está expresando aquí? ¿No? Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados? Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis a aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. Hay tormentos rabiosos, ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme al menos. ¿Qué sucede aquí? Claro, hay una especie de rechazo, hay una queja por su amor no correspondido, de ella a él lo rechazan, por acá nos está diciendo un amor no correspondido, ¿no? Ahí te das cuenta que la voz poética ha observado a aquella dama, ¿no? A aquella mujer, ¿no? O a aquella persona, ¿no? Para no necesariamente generar, ¿no? Esa suspicacia. Vamos allá. Ha observado a aquella persona. La voz poética ha observado a aquella persona, ¿no? Por eso dice, ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué me miráis, ¿no? Airados. Entonces le da una mirada, ¿no? De ternura de pronto y la otra persona más bien observa de forma tan airada, ¿no? Molesto, ¿no? O molesta. Por eso que él le dice, pero si cuando más piadosos, más bellos parecéis a aquel que os mira, no me miráis con ira, ¿no? La he recibido con una mirada muy fuerte, ¿no? Ya una mirada muy ruda, ¿no? Pero se da cuenta entonces que hay un rechazo, pues, ¿no? ¿Ya? Claro, hay un rechazo, pues, ¿no? Porque él está mirando de una forma y la otra persona le mira con desdén, ¿no? Por eso dice, ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme al menos, ¿no? Se siente vencido, ¿no? Derrotado, ¿no? Ya que así me miráis, miradme al menos. O sea, le está diciendo, al menos tenme presente, ¿no? En tu vida. No importa con esa mirada, ¿no? Al menos me has mirado. Al menos sabes que yo existo. Algo así le está diciendo, ¿no? Ojos claros serenos de Gutiérrez de Cetina. Madrigal. Volvemos entonces. Epigrama, poema breve en que ingeniosamente se expresa un pensamiento festivo, satírico o erótico. ¿Qué quiere decir un epigrama? A diferencia de otros poemas, el epigrama, como en el madrigal, es poema breve, pero el madrigal tiene que tener cierto ingenio. O sea, es un poema breve con cierta ingeniosidad. ¿Por qué? Porque el ingenio del poema va a generar que la voz poética mencione algo y termine con otra perspectiva. O sea, te habla de un tema y da un vuelco. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo del epigrama. Ernesto Cardenal, que es uno de los grandes autores del epigrama. Vamos a poner también otro epigrama, ¿ya? A ver, Ernesto Cardenal. Estás leyendo estos cuatro versos. ¿Qué quiere decir? Mira. Mira, ya terminaste de leer.
La mató, dice por acá. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido en este epigrama? Vamos a buscar otro epigrama de Ernesto Cardenal. ¿Ya? Un epigrama que se pueda observar bien. A ver, ¿qué más dicen por aquí? Hizo una locura, una desgracia, profesor, el motivo del por qué está preso. Dice, le contaron que su amor lo engaña con otro y escribió una carta recriminándola. Ahí te das cuenta, mira, que en el epigrama de Ernesto Cardenal dice, me contaron que estabas enamorada de otro. Y entonces fui a mi cuarto y escribí ese artículo contra el gobierno por el que estoy preso. Aquí puede haber mucho, ¿no? Muchas cosas, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede, por ejemplo, a que aquí está mostrándonos, me contaron que estabas enamorada de otro y entonces fui a mi cuarto, ¿no? Bueno, recibo una noticia que genera esto de aquí y escribí ese artículo contra el gobierno, ¿no? Una noticia desagradable, molesta y de pronto esa furia, esa molestia hace que él realice una locura, ¿no? Escribir un artículo contra el gobierno. ¿Y eso qué genera? Genera que él vaya preso, ¿no? ¿Por qué preso? Porque de pronto este artículo contra el gobierno lo habrá escrito con tanto rencor, con tanta ira, que por eso va a estar preso, ¿no? Entonces, esta forma de haber estado recibiendo esto, ¿no? Ernesto Cardenal sí estuvo preso, sí estuvo preso Ernesto Cardenal, ¿no? Bueno, en realidad no necesariamente estaba preso, sino que él estaba en contra, ¿no? De la dictadura y va a estar siendo perseguido Ernesto Cardenal. Pero al margen de ello, ¿qué estamos viendo acá? Aquí hay un sentido un tanto irónico, ¿no? La voz poética muestra que ha recibido una noticia de tal punto que esa noticia le ha llevado a escribir algo contra el gobierno y está preso. Todo le sale mal a la voz poética, ¿no? Es rechazado por su amada o de pronto su amada está con otra persona, escribe una carta, ¿no? Queriendo manifestar ese odio, ese dolor, esa tristeza, pero lo que hace es escribir una carta contra el gobierno, lo publica y por eso lo llevan preso, ¿no? O simplemente también esto puede manifestarse algo más, ¿no? Una burla de las personas que de pronto escriben contra el gobierno algo desde una carga sensible, ¿no? Entonces puede mostrar este poema diferentes cosas, no solamente está mostrando ya el rechazo o la tristeza, la locura que hace el poeta, sino también puede expresar de pronto, ¿no? La falta de libertad de expresión, ¿no? ¿Ves? La falta de expresión, ¿no? De la libertad de expresión, imagínate, ¿no? También puede ser un poema que critique la libertad de expresión, ¿no? O sea, ahí te das cuenta que este poema puede manifestar diferentes cosas, ¿no? Desde un elemento sentimental y de pronto hasta una crítica social, ¿ya? Ya, ese es un epigrama, ¿ves? Hay un ingenio del poeta para expresar algo camufladamente, ¿sí o no? Hay otro poema de Ernesto Cardenal, está en los comentarios, Al perderte yo a ti, ¿no? Dice eso, ¿no? Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba y tú porque yo era quien te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podría amar a otras como te amaba a ti, pero a ti
no te amarán como te amaba yo. Ahí te das cuenta este epigrama que también muestra ingeniosamente algo, ¿no? Porque al inicio del poema, ¿qué se expresa? Se expresa un dolor, ¿no? Por la pérdida de su amor, ¿no? ¿Ya? O sea, él está sufriendo, ¿no? Dice, mira, al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido, ¿no? Los dos hemos perdido, ¿no? Claro, pero luego, ¿qué sucede? Luego el poema cambia, ¿no? Cambia ese tono de tristeza, melancolía por el ser querido, ¿no? Yo porque tú eras lo que yo más amaba y tú porque yo era quien te amaba más. Cambia, ¿no? Cambia porque luego que viene el despecho, ¿no? Al inicio el poema es triste, melancólico, doliente, los dos han sufrido, ¿no? Y luego cambia por el despecho. Pero de nosotros dos tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Ahí te das cuenta, ¿ves? Ese es el epigrama. Poema breve que ingeniosamente logra cambiar, ¿no? El estado de la cuestión. Ahora sí se entiende lo que es el poema, ¿no? El poema, el epigrama, ¿no? Cómo cambia la perspectiva. ¿Ves? ¿Cómo cambia la perspectiva del poema? ¿Ves? Muy bien. Ese es el epigrama, ¿ves? Busca, ¿no? Ese cambio, ese giro, ¿no? Ese ingenio. Volvemos. Ahora vamos a la sátira. Y exacto, y puede tener diferentes interpretaciones. Sátira, ¿qué dice la sátira? Mira, expresa ironía, rechazo a ciertas costumbres o ciertas personas, ¿no? La sátira es un poema extenso de burla, ¿no? De ironía, recuerda, burla, ironía, esa es la sátira. Ejemplo, Francisco de Quevedo, a una nariz. A una nariz de Francisco de Quevedo. ¿Ya? Recuerda, lo satírico es la burla. El sentido satírico es la burla, la ironía. ¿Ya? Y eso se presenta aquí, a una nariz de Francisco de Quevedo. Mira, y este es el elemento satírico. Francisco de Quevedo tenía un problema, una discusión con Luis de Góngora, ¿ya? Eran dos grandes poetas, pero estos dos grandes poetas se tenían una cierta cólera entre ambos, ¿no? O sea, había un pleito entre ellos. Ya eran dos grandes poetas españoles. Y Francisco de Quevedo le escribe este poema a Góngora, ¿no? A una nariz. Porque Góngora era muy narizón, ¿ya? Entonces, érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un pez espada muy barbado. Imagínate, ¿no? ¿Cómo será esa nariz, ¿no? Érase un reloj de sal mal encarado, ¿no? De sol mal encarado. Érase una alquitara pensativa, érase un elefante boca arriba, érase Ovidio Nazón más narizado. Érase un espolón o una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices eran. Érase un naricísimo infinito, muchísima nariz, nariz tan fiera que en la cara de Anás fuera delito. No, pobrecito, ¿no? Le está diciendo narizón poéticamente. Ahora, recuerda, este poeta le va a responder, ¿no? Luis de Góngora, ¿no? Porque no solamente, ¿ya? No solamente Quevedo y Góngora van a estar aquí, ¿no? En esta disputa, ¿no? Sino también va a aparecer Lope de Vega. Lope de Vega también, ¿no? ¿Ya? Lope de Vega también va a ironizar un poco con Góngora. Así que Luis de Góngora le responde a Quevedo y a
a Lope de Vega, ¿no? Dice, hoy hacen amistad nueva más por Baco que por Febo. Don Francisco de Quevedo, don Félix Lope de Vega, ¿no? Hace ese cuarteto Luis de Góngora, ¿no? Cuando dice, hoy hacen amistad nueva más por Baco que por Febo. Baco es el dios del vino. Febo es Apolo, el dios de las artes, ¿no? Le está diciendo, entonces, en otras palabras, hoy hacen amistad Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, no por poetas, sino por borrachos, ¿no? Así le está diciendo, pero en forma poética, ¿no? Hoy hacen amistad nueva más por Baco que por Febo, ¿no? Por eso dice don Francisco de Quevedo, don Félix Lope de Vega, ¿no? Don Francisco de Quevedo, ¿no? Don Francisco de Quevedo, por eso hace esa sátira, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Claro, don Francisco de Quevedo, don Félix Lope de Vega, dice, ¿no? Muy bien. Así Luis de Góngora le responde a Francisco y a Lope, ¿no? Ah, por aquí. ¿Quién es Anás? Es un personaje bíblico, ¿no? En el tiempo de Jesús. Anás y Caifás, ¿no? Dos personajes que estaban en este contexto de Jesús cuando estaba yendo a la crucifixión, ¿no? A ver, por acá nos dice, profesor, ¿es una sátira puede ser imitación? ¿Una sátira puede ser imitación? ¿En qué sentido, Leonardo? Recuerda que la sátira, lo que busca la sátira en el poema es expresar o ridiculizar algo, ¿no? Satirizar, que quiere decir burlarse, ridiculizar, ¿no? Ironizar sobre algo o alguien, ¿no? Esa es la sátira. ¿Por qué se llevaban tan mal? Lo que sucede es que los dos eran grandes poetas, ¿no? Y tenían una expresión distinta, ¿no? Cada uno tenía su forma particular de escribir la poesía. Y es por eso que se llevaban mal por ese sentido de, se podría decir ego, ¿no? Los dos eran muy ególatras, ¿no? Y entonces eran grandes poetas, ¿no? Por eso se llevaban mal, porque cada uno expresaba su propia forma de ver el mundo, ¿no? Su forma de expresión, ¿no? Y claro, era una competitividad, ¿no? Entre los dos, ¿no? Dos grandes poetas, imagínate, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que se manifestaba, ¿no? En ese tiempo. Bien, vamos ahora a los tipos de poemas, ¿ya? Mira, tenemos diferentes tipos de poemas, ¿ya? O clase de poemas. No vamos solamente con estas tres, porque no nos alcanza mucho tiempo, ¿ya? A ver, poesía amorosa. Ya sabemos que es una poesía amorosa, ¿no? ¿No? Y los poemas que evocan sentimiento amoroso, de desdicha, congoja, de alegría, pero vinculado al amor, ¿no? También está la poesía social. Una poesía social, por ahí me preguntaba, ¿no, profesor? ¿Se puede hablar sobre una queja de la sociedad, de la cultura? Ya, eso está vinculado a la poesía social. La expresión de una actitud moral, de un compromiso respecto a las cosas más graves que suceden en el momento histórico en el que el poeta está viviendo. Por eso que se le llama poesía social, porque expresa, ¿no? Una crítica, un desdén a lo que se está manifestando, ¿no? En ese tiempo, en ese momento en la historia, ¿ya? Y también está la poesía conversacional, que es otra forma discursiva de manifestarse en la poesía. Dice, aquella que se construye reproduciendo formas y estructuras propias de la conversación cotidiana. Lo que sucede, no, 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 a ver, a ver, a ver. A ver, por aquí, Jerry, la poesía, ¿ya?
tiene un margen amplio de la concepción, ¿no? Y el poema, ¿ya? El poema está dentro de la poesía, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer un poema, ¿no? Yo puedo poner aquí y él está, por ejemplo, ¿no? Está dormido, ¿ya? Este es mi poema, por eso, este es mi poema. Este poema puede ser un elemento poético o simplemente no puede ser un elemento poético. O sea, un poema, no necesariamente todo poema, tiene un plano poético y el plano poético está en la poesía, ¿no? Si yo puedo poner aquí, voy a comprar el pan y lo escribo así, es mi poema, voy a comprar el pan, pero el voy a comprar el pan tiene una expresión poética, no, entonces no es poesía, ¿no? Si tiene una comprensión o una noción poética, entonces es poesía, ¿no? Por eso que no todo poema tiene un plano poético y el plano poético es la poesía. Si yo escribo de pronto una carta y esta carta tiene un plano poético, entonces es poesía, ¿no? Es una manifestación poética que puede ser un texto poético o una prosa poética, ¿no? Pero si yo escribo de pronto, imaginemos, ¿no? Un concepto de la palabra manifestación. Eso no necesariamente es una concepción poética, ¿ya? Por eso que poesía y poema no son iguales. No todo poema tiene una connotación poética. Si tiene una connotación poética, está dentro de la poesía. Si no tiene una connotación poética, no es o no está dentro de la poesía, ¿ya? Entonces, yo puedo decir tipos de producciones poéticas, ¿no? O de poemas, siempre y cuando este poema tenga, ¿qué cosa? Una connotación poética, ¿no? ¿Ya? Por eso que hay que tener en cuenta eso. Todo poema no es una expresión poética, ¿no? Por eso que poesía y poema no son lo mismo, ¿no? Poesía es un amplio general, ¿no? La poesía puede estar escrita en verso o puede estar escrita en prosa. Normalmente el poema está en verso, pero no todo poema que esté escrito en verso es poesía. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Por eso que muchas veces se puede confundir entre poema y poesía, pero recordemos, ¿ya? La poesía puede estar escrita en verso o en prosa, ¿no? Si está en verso, se habla de poema, pero no todo poema pertenece a la poesía. ¿Ya? Ahora, si de pronto está escrito en prosa, se habla de prosa poética. Prosa poética. Claro, esos son poemas. La elegía, la elegía, por ejemplo, que yo puse como ejemplo, es un poema, ¿no? La égloga que yo puse como ejemplo es un poema. Pero yo pude haber puesto de pronto, pude poner de pronto un ejemplo de elegía en prosa, ¿no? A ver, acá tenemos a Platero y yo, por ejemplo. ¿Ya? Platero y yo está escrito en prosa, ¿no? En prosa, Platero y yo. Y es un ejemplo de elegía. En mis ejemplos yo puse un poema, ¿no? En la elegía de Mariano Melgar. Pero si yo ponía, por ejemplo, de un fragmento de Platero y yo, sería una prosa, ¿no? Por eso que una cosa es lo que está en el ejemplo, el poema, otra cosa es la elegía. La elegía es una especie de género lírico, la elegía, ¿no? Y el ejemplo que yo he puesto es un poema. La poesía social manifiesta una crítica. Uh-huh. Sí, la poesía social manifiesta una crítica, ¿no?
a la sociedad, al plano cultural de la sociedad, ¿no? A los problemas que hay en la sociedad. Ujú. Ahora, también puede haber un poema en prosa o una prosa poética. Eso lo tiene, por ejemplo, Charles Baudelaire, ¿ya? O también, a ver, vamos a buscar aquí a Vallejo, ¿ya? Hay un poema en prosa o prosa poética de Vallejo que se denomina Voy a hablar de la esperanza. Vamos a ver si se puede poner en el caso de la imagen, ¿no? Ya, aquí está una imagen. Mira, aquí hay un poema en prosa o una prosa poética. Ahí está, miren, ejemplo de poesía dentro de Vallejo. Eso es una prosa poética. Voy a hablar de la esperanza. Ahí está en los comentarios un pequeño párrafo, ¿no? Son dos párrafos, un fragmento entonces de este poema Voy a hablar de la esperanza. Y está en prosa. Dice, ¿no? Yo no sufro este dolor como César Vallejo. Yo no me duelo ahora como artista, como hombre, ni como simple ser vivo siquiera. Yo no sufro este dolor como católico, como maometano, ni como ateo. Hoy sufro solamente. Si no me llamase César Vallejo, también sufriría este mismo dolor. Si no fuese artista, también lo sufriría. Si no fuese hombre, ni ser vivo siquiera, también lo sufriría. Si no fuese católico, ateo ni maometano, también lo sufriría. Hoy sufro desde más abajo, hoy sufro solamente. Me duelo ahora sin explicaciones, mi dolor es tan hondo que no tuvo ya causa ni carece de causa. ¿Qué sería su causa? ¿Dónde está aquello tan importante que dejase de ser su causa? Nada es su causa, nada ha podido dejar de ser su causa. ¿A qué ha nacido este dolor? Por sí mismo. Mi dolor es del viento. ¿Ves? Ahí te das cuenta que esta prosa tiene una connotación poética. Por eso que está dentro de la poesía. En cambio, si yo escribo ahorita algo, no necesariamente estoy escribiendo una prosa poética, ¿no? Esto de aquí, este contexto, ¿no? El concepto, perdón, de poesía social, está en prosa. Esto no tiene connotaciones poéticas, no es parte de la poesía, ¿ves? Pero el fragmento que te he dado de voy a hablar de la esperanza tiene connotaciones poéticas, es parte de la poesía, ¿no? Esa es la prosa. Ujú. Por ahí me preguntaba entonces cómo es un poema en prosa o prosa poética. Hay un ejemplo, ahí está, en los comentarios esa imagen, ¿ya? Y también tenemos ejemplo de estas tres formas de expresión, ¿no? De tipos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el poema Te quiero de Luis Cernuda. Ese es un poema que expresa amor, ¿no? Entonces está dentro de la poesía amorosa. Te quiero, te lo he dicho con el viento, jugueteando como animalillo en la arena, o iracundo como órgano tempestuoso. Te lo he dicho con el sol, que dora desnudos cuerpos juveniles y sonríe a todas las cosas. Y te das cuenta cómo está mostrando esa noción, esa carga poética, esos sentimientos que está expresando, ¿no? Y sonríen todas las cosas inocentes. Te lo he dicho con las nubes,
frentes melancólicas que sostienen el cielo, tristezas fugitivas. Te lo he dicho con las plantas, leves criaturas transparentes que se cubren de rubor repentino. Te lo he dicho con el agua, vida luminosa que vela un fondo de sombras. Te lo he dicho con el miedo, te lo he dicho con la alegría, con el hastío, con las terribles palabras. Y sigue todavía este poema, ¿ya? Sigue todavía este poema. Es una poesía entonces amorosa, ¿no? Un poema que expresa la noción, la carga amorosa, ¿no? Con connotaciones poéticas, sensibles, emotivas, dentro de el rubro de la poesía amorosa, ¿ya? Ejemplo de una poesía social. Ahora, tú dirás, profesor, pero aquí también encuentro elementos amorosos. Claro, hay elementos amorosos, pero ¿qué prima dentro de este poema? Y aquí te das cuenta que este poema está utilizando ¿qué? Prosa. Y está utilizando verso, ¿no? Con elementos de prosa, ¿no? Verso por aquí, verso y prosa, ¿ya? Así que es una mezcla de prosa y verso. Canté, canté de amor, con la cara toda bañada canté de amor y los muchachos me sonrieron. Más fuerte canté, la pasión puse, el sueño, la lágrima. Canté la canción de los viejos galpones de concreto. Unos sobre otros decenas de nichos los llenaban. En cada uno hay un país, son como niños, están muertos. Todos yacen allí, países negros, África y Sudacas. Yo les canté así de amor la pena a los países. Miles de cruces llenaban hasta el fin del campo. Entera su enamorada canté así, canté el amor. Fue el tormento, los golpes y en pedazos nos rompimos. Yo alcancé a oírte, pero la luz se iba. Te busqué entre los destrozados, hablé contigo, tus restos me miraron y yo te abracé. Todo acabó, no queda nada, pero muerta te amo y nos amamos, aunque esto nadie puede entenderlo. Esto es un ejemplo de poesía social, con connotaciones también amorosas, ¿no? Y porque una poesía social te das cuenta cómo se está manifestando esta crítica, ¿no? A los desaparecidos, los muertos, los nichos, ¿no? Los restos, los cadáveres, ¿no? Canto a su amor desaparecido de Raúl Zurita. Y un ejemplo de poesía conversacional, el poema Táctica y Estrategia de Mario Benedetti. Aquí también puede haber una carga amorosa, ¿ya? Pero ¿por qué se le denomina como una poesía conversacional? Porque está utilizando un lenguaje coloquial, un lenguaje de conversación cotidiana, como si estuviese conversando con el lector, ¿no? Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca, y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Ahí te das cuenta entonces el otro sentido, ¿no? La conversación cotidiana. Bien, estás observando entonces la diferencia entre estas expresiones. Ahora sí, ¿alguna pregunta, alguna duda en torno a este punto? Vamos con los tópicos. Aquí tenemos algunos tópicos importantes. El carpe diem. ¿Qué es el carpe diem? Aprovecha el momento de la hora. ¿Ya? Carpe diem
aprovecha el momento de la obra, tu juventud, ¿no? El Beato Sile, dichoso aquel. ¿Qué quiere decir? Elogio de la vida del campo. Y el lugar ameno describe el campo. El memento mori te muestra que el ser humano ha de morir en algún momento. Y el obisum es el recuerdo de un ser querido. Cuando la voz poética te dice, tienes que aprovechar el momento, que en un momento ya no vuelve, ¿no? Que ese momento no vuelve, ¿no? Aprovecha tu juventud, ¿no? Aprovecha el instante, el ahora, ese es el carpe diem. ¿No? Miren aquí. Coged las rosas mientras podáis, veloz el tiempo vuela, la misma flor que hoy admiráis, mañana estará muerta. ¿Qué dice? Coged las rosas mientras podáis, o sea, aprovecha el momento mientras puedas. Si te dice aprovecha el momento mientras puedas porque el tiempo vuela y lo que algún momento observas ya no vendrá, ¿eso qué sería? Eso sería carpe diem, porque te está diciendo aprovecha el momento. ¿Ya? Aquí, carpe diem. ¿Ves? Porque te está diciendo aprovecha el momento, ¿no? Ahora, ¿qué es el Beato Sile? Dichoso aquel, elogio de la vida del campo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que de pronto el poema te va a mostrar lo tan armonioso que es la vida en el campo. ¿Ya? Ese es el dichoso aquel. Aprovechar el momento, carpe diem. Dichoso aquel quiere decir que elogia la vida del campo. Ejemplo, ¿no? Dice, dichoso aquel que vive lejos de los negocios, como en la antigua grey de los mortales, y con sus propias huellas labra el campo paterno, libre de interés y de usura. ¿Qué es esto? Te está diciendo que la persona está viviendo plenamente dentro de un espacio apacible, ¿no? Está en el campo. Dichoso aquel que está en el campo. Ya, eso sería el Beatus y dichoso aquel. Volvemos. Lugar ameno. Mira, ya tenemos esto. ¿Eh? Lugar ameno. ¿Qué quiere decir? El paisaje se presenta como armónico y bello, o sea, se describe el paisaje. Describe el paisaje, lugar ameno. Descripción del paisaje. La verdura del prado, la olor de las flores, las sombras de los árboles de temprados sabores, refrescáronme, todo he perdí los sudores, podría beber el omne que aquellos olores. Recuerda que Gonzalo de Berceo está en la época medieval, por eso que su poesía está desde esta forma, ¿no? Pero te das cuenta que aquí está describiendo, mira, está describiendo lo verde que es el prado, el olor de las flores, está describiendo también las sombras que se reflejan a través de los árboles de temprados sabores. Te está describiendo el paisaje, y un paisaje idílico, hermoso. Y como se está describiendo el paisaje, eso sería el lugar ameno. Descripción del paisaje. A diferencia del Beato Sile, porque el Beato Sile está manifestando la dicha de estar en un lugar apacible. Si dice, yo me siento alegre al estar en un campo, ¿no? Me siento alegre al momento de rendirme a la naturaleza. Eso es el Beato Sile, ¿no? Pero si yo describo la naturaleza, ¿no? Eso sería el lugar ameno, ¿ya? Y el ubisum, tópico literario que proviene de la frase latina, y su traducción sería, ¿dónde están aquellos que fueron antes que nosotros? Hay un sentido de recuerdo, ¿no? Ese ubisum está aquí. ¿Qué se hicieron las damas, sus tocados y vestidos, sus olores? Está preguntando, ¿dónde están? ¿Dónde están las damas? ¿Qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? ¿Dónde están esas llamas, ¿no? Que encendían a los amadores? ¿Dónde está, ¿no? ¿Qué se hicieron? ¿O qué se hizo de aquel trobar, la música acordadas que tenían? O sea, ¿dónde está aquel trobar, o sea, aquel trovador, ¿no? Que cantaba estas, ¿no? Estas desdichas. ¿Dónde está? ¿Qué se hicieron de ellos?
Esto sería el ubisum, porque se está preguntando dónde están aquellas personas, ¿no? ¿Qué se hizo de esa voz melodiosa que cantaba en las mañanas al despertarme? ¿Qué se hizo de esa mano tan apacible que me tocaba al momento de acariciarme? Ya, estoy recordando un ser querido que ya no está, ¿no? Eso sería el ubisum. ¿Ves? El ubisum. ¿Ya? Mientras que el memento mori es el reflejo de la voz poética que te dice, acuérdate que vas a morir, ¿no? Estás feliz y contento en el día apacible, pero recuerda que mañana has de morir. ¿Eso qué es? Memento mori, ¿ves? Por más que la felicidad toque a tu puerta, no la abras con cierta delicadeza, porque tarde o temprano tú has de partir de este mundo. Memento mori, ¿ves? Porque te está diciendo, vas a morir, ¿no? Recuerda, eres mortal, tu vida es finita, recuerda que vas a morir. Ese es el memento mori, ¿no? La diferencia con el carpe diem que te dice, aprovecha el momento, goza del instante, no importa si la muerte viene, ¿no? Y te arrebate tu vida, que te arrebate pero hayas disfrutado, ¿no? Que te lleve la muerte pero con una sonrisa. Carpe diem, aprovecha el momento, ¿ves? ¿Ya? Esos son tópicos. ¿Qué son tópicos? Temas. Temas recurrentes. ¿Ya? Esos son los llamados tópicos. Muy bien. Nos quedamos aquí entonces. Recuerda que tienes el examen. Algunos ya han dado muy bien. Les dejo igual el enlace en los comentarios para que puedan dar el examen. Recuerda también que ya tienes la teoría para que puedas descargarlo, ¿ya? De la clase de hoy sobre el género lírico. Aquí está, Victoria. He puesto en los comentarios el link, el enlace para que puedan entrar. Lo vuelvo a colocar en los comentarios, Victoria. Ahí está. Está en los comentarios, Victoria. ¿Me avisas? Por ahí, a ver. Muy bien. Ok, ya está. Bien, nos vemos entonces hasta la siguiente semana. La siguiente semana vamos a hablar del género dramático, ¿ya? Así que la siguiente semana hablaremos del género dramático, un poco la evolución del teatro griego. Y también vamos a hablar de los tipos de personajes, ¿no? Vamos a hacer una pequeña clasificación de los personajes, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver la siguiente semana. A ver, por acá dice, claro, Victoria, el curso es literatura. Sí, efectivamente, estamos en literatura. Ujú. Por eso que estamos hablando sobre géneros literarios, hemos hablado de corrientes literarias, ¿no? No, el examen yo lo pongo. Ah, ok, Victoria, recién has entrado. Sí, sí, sí. Se supone que el examen se da entre 5 a 10 minutos, ¿no? Ujú. No te preocupes, Victoria.
Muy bien, Milagros, 18-18. Muy bien, Andrés, 18-18. Gracias a ti también. Entre 5 minutos, Victoria. Ajá. 5 minutos, 7 minutos. Ujú. No te preocupes. Ujú. Ah, por acá nos dice Dionisos. Sí, el dios Dionisos, el dios del vino, del éxtasis, de la fertilidad, desde la concepción griega, más conocido como el dios Baco para los romanos, ¿no? Ahí vamos a hablar sobre un poco la evolución de el teatro griego la siguiente semana a través de este personaje, ¿no? Muy bien, cuídense. Nos vemos hasta la siguiente semana. La pregunta número 2 dice, todos son poemas, pero solo uno de ellos no pertenece al género lírico. ¿Cuál de estas cuatro, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuál de esas siete manifestaciones no pertenece al género lírico, te dicen, ¿no? La canción, el poema épico, la sátira, la égloga, la oda, la elegía. ¿Cuál de esas siete manifestaciones no es parte del género lírico? Esa es la pregunta número 2, ¿no? Por acá me decía Jerry sobre la pregunta número 2. Ah, lo habíamos mencionado, recuerda, la canción, les dije, la canción es una especie del género lírico, ¿no? Al inicio, cuando usted me estaba mencionando sobre la música, ¿no? Ojo, hablamos de canción, de la especie del género lírico, no de la canción que actualmente nosotros conocemos, ¿no? Por ejemplo, el reggaetón es ya tiene una expresión musical, tú puedes decir, profesor, eso es una canción, pero eso no está dentro de la concepción lírica, ¿no? O de pronto, no sé, pues otro género musical, las baladas, ¿no? O el pop, ya, esos son otras expresiones, ¿no? La canción era una expresión poética, es una especie del género lírico, tenía una connotación lírica. La canción, sí, es una composición lírica popular de origen provenzal, ¿no? Muchas veces manifestándose en la época medieval. Los trovadores, por ejemplo, expresaban en la canción. Muy bien, nos vemos. Ahora sí, cuídense. Nos hemos pasado muchos minutos, ¿no? Ustedes ya van a entrar la siguiente clase. Pero por hoy nos hemos pasado unos minutos de más para que puedan comprender a cabalidad muchas cosas, ¿no? No se preocupen. Bien, ahora sí, nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense, estudien, recuerden que ya está la teoría para que lo puedan descargar.